Iniciamos lo que es nuestra preparación para participar en la misa dominical. Te doy la bienvenida a lo que es a nuestro canal católico. Mi nombre es Javier Zamora y regularmente hago lo que son mis comentarios o mis reflexiones a través de lo que es de la traducción de la Biblia de la Iglesia en América. Te recomiendo que tengas lo que es esta traducción, más si eres miembro de los grupos parroquiales. Por lo regular tengamos una o dos Biblias para hacer una comparación con el texto bíblico y eso nos va a ayudar a comprender o a entender o a tener una mejor visión a qué se refiere lo que es la palabra de Dios o la pericopa que hayamos nosotros escogido. Ya llegamos lo que es el domingo número 19 del tiempo ordinario, ciclo A. Leemos en la liturgia el Evangelio de San Mateo. En este caso vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo número 14 de los versos del 22 al 33. Ya estamos un poquito avanzados en lo que es en el Evangelio de San Mateo. Casi vamos a ver a lo que es a la mitad. Y el día de hoy toca una pericopa muy bonita, una pericopa que en lo particular ahorita que estuve preparando este tema, me llamó la atención lo que es la frase hombre de poca fe. Ahorita en la traducción, ahorita en la reflexión, espero ahondar un poquito más. Te invito para que vayas lo que es por tu Biblia. Pongo la intro e iniciamos el comentario. Para ver este video, confío que tengas tu Biblia en tus manos. Esto te va a ayudar a que tú vayas profundizando y cada día nosotros como católicos nos familiaricemos con la palabra de Dios. Aquí en pantalla te comparto lo que son los textos bíblicos. Antes de iniciar, aquí en pantalla te dejo también los textos paralelos, otras partes de la Biblia que hablan referente a lo que es a este mismo tema. Eso nos va a ayudar para ahondar, para profundizar, para aprender un poquito más acerca de la palabra de Dios. El texto bíblico desde el versículo número 22 siempre me llamó lo que es la atención. Si ustedes observan en la pantalla, traté de hacer unas marcas, unas guías para que eso nos ayude a familiarizarnos con la escritura. Punto número 1 habla de una obligación. Jesús obliga lo que son a sus discípulos, a sus apóstoles, a subir en la barca. Eso me cuestionaba lo que es mucho. Ahorita en lo particular que preparaba este tema, lo hacía con un poquito de pereza, no con muchas ganas. Y al hacer la meditación, la reflexión, como yo sentía que la palabra de Dios, entre comillas, me obligaba, me motivaba, me decía que lo hiciera con gusto, que lo hiciera con ganas, que no desistiera de compartir lo que es este pasaje de la Escritura con ustedes. Desde ahí ya el texto bíblico me da lo que es una enseñanza. Dice más adelante que Jesús sube lo que es a una montaña, sube al monte. Recuerden, la montaña y el monte en la Escritura hace referencia a una manifestación de Dios. Dios se manifiesta lo que es a su pueblo. Y me gusta mucho porque el texto bíblico, si lo leemos, dice que Jesús subió al monte a solas. Tiene su momento de oración personal. Antes de la intro, ¿qué les comentaba yo? Que tuviéramos dos traducciones si somos partes de los grupos parroquiales. Todo cristiano, todo católico que es parte de los grupos parroquiales tiene que tener un momento en su oración personal. Aparte de la oración comunitaria que hacemos en la parroquia, que hacemos en el grupo, debemos de tener un momento de una oración personal, un momento fuerte. Si ustedes profundizan un poquito el texto bíblico, dice que desde la mañana hasta el atardecer, Jesús estuvo haciendo lo que es una oración. Algo característico que nos habla, dice, iban en lo que era en una barca y el viento era contrario. Cuando uno quiere servir lo que es a Cristo, queremos servir a Cristo y empiezan los obstáculos, los problemas, las dificultades, el pecado, Satanás, que se nos presenta y eso hace, que nos desmotivemos, que no demos el extra, que nos desanimemos y muchos de nosotros claudicamos, nos alejamos lo que es del camino de Dios. Entonces el día de hoy
la palabra de Dios nos invita ahora a que nos motivemos, a que nos demos cuenta que muchas de las cosas de seguimiento de Cristo van a ser contrarias a nosotros. Rápido se nos viene lo que es a la mente, cómo la iglesia lucha contra el aborto, que hay personas que están a favor de matar a los bebés, cómo la iglesia lucha a favor de los pobres, cómo hay gente que dice que los pobres no sirven, que hay que eliminarlos, etcétera. La iglesia siempre va a estar a favor de la vida. Por lo regular, muchas de las veces la población, la sociedad, ve a la iglesia como un obstáculo. ¿Por qué? Porque quiere las cosas fáciles, las cosas sencillas, y desafortunadamente no siempre va a suceder así. Siguiendo lo que es con el texto bíblico, un punto importante dice que Jesús caminaba sobre el mar. Primera enseñanza que yo quiero compartir. Se nos habla en el tiempo ordinario de cosas sencillas, de cosas pasajeras, de no enseñanzas muy importantes o muy relevantes. Pero para mí en este caso, en este domingo, me maravillo cómo Jesús manifiesta lo que es su divinidad. El hecho de que Él camine sobre las aguas lo hace estar arriba de la naturaleza. Empieza a manifestar su divinidad. Recuerden, ¿verdad?, que decía el texto bíblico que había un viento contrario. El mar se empieza lo que es agitar. Un punto importante nosotros que somos estudiantes de la palabra de Dios. En el Apocalipsis el mar significa, o el agua significa el pecado o la maldad, para que hagan una pequeña referencia o relación respecto a lo que es a esta perícopa. Dice, los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron, se llenaron de miedo, ¿verdad? Gritaron o pensaron que era un fantasma. Esa experiencia que les causó encontrarse con un Cristo que vence lo que es a la naturaleza, pues todavía los espanta un poquito más al ver a Jesús caminar sobre el agua. Siempre que uno tiene lo que es una experiencia de Dios, pues hace que cambie lo que es nuestra emoción, nuestros sentimientos, la sensibilidad en el ser humano, en el corazón, hace que pensemos, que vemos, que actuemos de una forma diferente. Pero cuando pasa esto, ¿qué es lo que dice Jesús? No tengan miedo, no se asusten, tengan confianza en lo que es en mí, y da una referencia que espero que tú rápido la tengas guardada, lo que es en tu mente. Jesús le responde y dice, ánimo, soy yo. Referencia a lo que es al libro del Éxodo, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué es lo que le responde Dios? Yo soy el que soy. Si te gusta profundizar un poquito más, nos vamos al Evangelio de San Juan, y también hay unos yo soy que hacen referencia a lo que es a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice más adelante, siguiendo lo que es con el texto bíblico, para entrar con un personaje, ¿verdad?, que quiero compartir yo, que es Pedro. Pedro le dice a Jesús, oye Señor, yo quiero ir contigo, llévame, ¿verdad?, mándame a estar contigo. Y Pedro, en los capítulos siguientes, vamos a empezar a ver la familiaridad, la cercanía que tiene Pedro con Jesús. La cuestión de la profesión de fe debe ser como el capítulo 16, capítulo 17, se me dice que es cuando Pedro paga lo que son los impuestos. También se manifiesta por el capítulo 13 también otra perícopa, como que ahora aquí en pantalla te voy a compartir el texto bíblico para que te des cuenta cómo Pedro empieza a tener lo que es una cercanía, lo que es con Jesús. Dice el texto bíblico, lo manda a llamar, pero Pedro tiene miedo, se asusta y se hunde. A mí me llama mucho lo que es la atención, como punto número uno, que Pedro era un pescador. Toda su vida fue pescador. Yo considero que un pescador debe saber nadar. Había nadado en ese lugar infinidad de veces, y me llama la atención que se asusta, que le pide a Jesús que lo ayude. Como enseñanza, muchas de las veces o algunas de las veces, cuando yo comparto lo que es la palabra de Dios, digo, no voy a leer, no me voy a preparar. Se supone que el tiempo que tengo de conocimiento de Cristo me va a ayudar a mí a hacer un comentario, a dar un tema, a participar en el retiro, etcétera.
Pero ¿qué enseñanza me deja a mí el texto bíblico? Que aunque seamos expertos o que conozcamos mucho de una materia o de algo, muchas de las veces nosotros fallamos. Pedro, como buen pescador, supongo yo que debió de saber nadar. Pero ¿qué pasa? Se asusta, se cohíbe y pide lo que es ayuda. El miedo siempre nos va a ayudar o nos va a llevar a eso, a que no actuemos, a que no nos desarrollemos. Por lo regular el católico dice, para compartir la palabra de Dios, tengo que ir a cursos, tengo que ir a retiros, tengo que memorizar esto, tengo que memorizar esto otro, pero a fin de cuentas no se anima a compartir lo que es la palabra de Dios. Espera a ser experto para compartirla. Vemos aquí el pasaje de la Escritura, cómo Pedro le pide ayuda a lo que es a Jesús, y lo que me llama un poquito más la atención, que para mí Jesús estaba muy cerquitas, porque dice el texto bíblico que solamente estiró la mano. Vamos a ver lo que es en el versículo número 31. Dice la Escritura, de inmediato Jesús extendió la mano, lo tomó y le dice, hombre de poca fe. Yo considero que Pedro y Jesús estaban cerquitas para que una nadada pues llegara a Pedro lo que es a Jesús. Por eso les digo que muchas de las veces el miedo paraliza lo que es nuestra acción en la iglesia, y la palabra del día de hoy nos invita a tener confianza en lo que es en nuestro Señor Jesucristo. Aquí al terminar la frase, como le dice Jesús, hombre de poca fe. En los procesos de Dios siempre nos va llevando de la mano poco a poco. Este es el proceso que tiene Pedro. Les decía yo hace un ratito, después Pedro va a apacentar a sus ovejas. Después Pedro lo va a reconocer. Después Jesús va a orar por la fe de Pedro para que Pedro fortalezca lo que es a sus hermanos. Es un proceso en el cual Dios nos lleva a cada uno de nosotros de la mano. Como dice el texto bíblico, Señor, ayúdame. Jesús le extendió la mano. Pide este domingo a Dios, pide este domingo a Jesús que te salve, que también te ayude, que extienda la mano, y que tomado de la mano de Jesús hagamos cosas bonitas, hagamos cosas buenas, hagamos cosas bellas, cada quien en la iglesia, el que está en liturgia, el que está en el coro, el que visita a los enfermos, el que comparte lo que es la palabra de Dios. Cada uno de nosotros somos parte importante de la iglesia. Cada uno de nosotros tiene que hacer lo que es su función de la mejor manera, y la mejor manera considero yo que es tomado lo que es de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Al final se postran lo que son los apóstoles y vuelven a reconocer lo que es a Jesús. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo se manifiesta la divinidad de Jesús? Al caminar en el agua. ¿Cómo se manifiesta la divinidad de Jesús? Yo soy. ¿Cómo se manifiesta al final otra vez la divinidad de nuestro Señor Jesucristo? Considero que esa es la enseñanza de este domingo. Reconocer la divinidad de Jesús en nuestro corazón, postrarnos, ver lo que es ante su presencia y pedirle que nos tome de la mano. Nos vemos lo que es el próximo domingo. Listos, bien animados a participar de la celebración de la Eucaristía. Que Dios bendiga lo que es a sus familias y no se les olvide hacer oración por mí. Nos vemos. Bendecido domingo.